Bueno, vamos a ir volviendo, digo, para la gente que esté allá en otras geografías y también en ¿no? No va a ser como en clase, que va a cerrar la puerta. A ver si sí, a ver si se entienden. Bueno, mientras van llegando los últimos, tengo una pregunta más acá. Bueno, tal vez quedó, sí, tal vez podemos empezar si no, no se va de tema, ¿no? Bueno, pues, no, ya todavía. Regresamos a el segundo bloque de exposición. Me paso la palabra. Sí, bueno, decía que había una pregunta, esperen que... No, voy a tirar la palabra. Que había una pregunta en el chat, entonces si quieren empezamos con eso y después les presento la segunda parte. Porque si no, si lo dejamos para el final va a quedar muy lejos de la reflexión de recién. Andrés dice... no, Estefano nos pregunta que entre los materiales a descargar no veo la tabla. Bueno, después vemos si tenemos esos cuadros entre los materiales. Debería estar, pero bueno, capaz que no. Uy, se cayó la cámara. Ahora, Estefano, lo chequeamos. O sea, cuando terminemos. Esperen, pero no encuentro la vuelta de la cámara. Ahí. Bueno, Andrés dice esto. Soy biólogo, me dedico a la investigación científica e identifico que el lenguaje de la ciencia hegemónica necesita nombrar y etiquetar los componentes del mundo desde la lógica clásica, donde nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Para tener sentido. Entiendo desde Marx que en última instancia esto le ha servido al sistema actual para dominar a la naturaleza y posteriormente generar riqueza con ello, a costa de que, como decías, estamos viviendo el apocalipsis como proceso actual. Ahora, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Existen propuestas o experiencias desde científicos alternativos que pretendan salir de esta lógica clásica para poder nombrar a los seres como potencia, como acontecimientos? Digo, ¿se podría hacer ciencia desde ese lugar o deberíamos abandonar el método científico y abordar otras maneras? Puede parecer una broma lo que voy a decir, pero no lo es. ¿Se puede hacer ciencia desde la poesía con un lenguaje poético? Bueno, gracias. Andrés, por el comentario y la pregunta. Creo que algo de esto decíamos hacia el final. Para que la cosa no se vuelva tan caótica, porque como vengo diciendo, el orden existe y en un punto es necesario. Ayer hice referencia a lo que le pasa al organismo. El organismo necesita el orden para reproducirse. Y yo creo que funciona bien, a mí me gustaría no tener diabetes. Lo que no podemos decir es que eso sea todo, ¿no? Pero no se trata de abandonar el orden, abandonar las disciplinas, si quieren. Hay que transformarlas, hay que ponerlas en devenir, y eso es hacer que pasen por ellas otras cosas. Desde ese lugar, no es que se pueda hacer ciencia con poesía. La ciencia es un tipo de saber que tiene su identidad, y eso es hacer ciencia, y no está en realidad mal hacer ciencia. Como si uno pudiera distinguir, bueno, yo puedo hacer ciencia, puedo hacer filosofía, puedo escribir poesía. No estoy diciendo que haya que reemplazar el saber científico, filosófico, y escribamos todos como Góngora. Dios no lo quiera. Porque si fuera solo ese mundo, o sea, desde el orden, la poesía de Góngora viene bien, porque entonces le abre un agujero, una grieta al orden, y es necesario. Pero si el lenguaje fuera solo así, no habría modo de
pero de abandonar la ciencia. Pero sí seguramente de abandonar ciertos supuestos de esa disciplina, ciertas metodologías, proponer otras que no tengan que ver sobre todo con la tradición occidental. Eso sí se hace. Sí, sí se hace. Por supuesto que en la filosofía se hace, y en la ciencia también se hace. Tal vez se hace más en las ciencias sociales y no tanto en las ciencias más duras, más biológicas, ¿no? Pero bueno, la biología debería poder hablar de otra manera de la naturaleza, sin abandonar su disciplina, ¿no? El problema de vuelta es cómo repercute eso en la propia academia, ¿no? Porque cuando el científico se empieza a correr un poco, ya empieza a ser superstición, literatura, ¿no? Y de vuelta volvemos al problema del poder de la academia y de cómo la academia lo que hace es, como así como hablamos, normalizar los cuerpos, normalizar el saber, ¿no? Y bueno, entonces es de alguna manera una lucha. Quizá lo que haya que cambiar es el lugar de la verdad, dejar de legitimar ser científico como ser pero bueno, también es eso, ¿no? Son modos distintos. La ciencia, la literatura, la filosofía, solo por mantenerse en esas disciplinas occidentales, son modos de vincularse con la realidad, distintos. Eso, no hay mejores o peores lógicas. Bueno, vamos a nuestra segunda parte, que, como les dije, perdón, que vuelva y me pueden decir, yo ya lo entendimos. Pero ayer, primer bloque, cómo entender el ser; segundo bloque, cómo desde esos supuestos occidentales del ser se entendió la biología y la naturaleza. Y ahí estaba la clasificación, el organismo, todo eso. Hoy entendimos de otra manera al ser y al cuerpo, y entonces, ok, ¿cómo podemos llevar esa otra comprensión de lo que es un cuerpo a la comprensión desde la biología? Y si querés, mira, Andrés, algo de lo que voy a decir ahora tendría que ver para empezar a pensar de otro modo también en la biología, pero voy a hablar de teorías puramente occidentales, ¿no? Pero que, como dije ayer, al enfrentarse a la tradición occidental tradicional y oponerse en un lugar como de crítica interna, ahí empiezan a tener resonancias con los saberes no occidentales, ¿no? Y yo creo que esa es una buena manera de esto, de poner al saber occidental en relación con su afuera. O sea, ponerlo en relación con el afuera, que no es abandonarlo, sino esto, ponerlo en devenir, ¿no? Eso, transformarlo, hacer que sobre el cuerpo de la biología, de la disciplina, pasen otras cosas. Bueno, entonces, ayer dijimos que había un cuerpo-función, había un cuerpo individuo y un cuerpo especie. Yo ahora voy a proponer, solo por fines así como didácticos y que no sea todo caos, que no sea todo góngora, pobre poeta, voy a proponer también 3 tipos de cuerpo, que serían como la contrapartida de esos cuerpos de la tradición occidental. Y esos cuerpos que voy a proponer son el cuerpo potencia, que es un poco el que estoy hablando, pero voy a seguir diciendo algunas cosas; el cuerpo relación y el cuerpo otro. Bueno, cuerpo potencia, cuerpo relación, cuerpo otro. En parte desde la biología, cuerpo potencia. No le voy a dar el mismo espacio a los 3. Al cuerpo potencia es simplemente decir todo lo que dije recién, es el cuerpo potencia, ¿no? Pero voy a tomar solo una cosa más, y por abrir así como el campo de las referencias, y si a alguno le interesó algo, lo puede ir a buscar y leer y continuar. Como dijo ayer Ingold, el conocimiento es una senda por la que uno va pasando, y no es algo que se dedica a una meta, ¿no? Es construcción. Hay una filósofa francesa que se llama Catherine Malabou, escribirán Malabou, que ella viene, bueno, de toda una línea, en parte hegeliana, después ella trabajó con Derrida, pero se dedica al cerebro. Y ella toma un concepto que es de la neurología, pero en realidad ella lo pone en relación con algo de Hegel, que es el concepto de plasticidad. Para decir algo de eso, pensaba ya hace bastante que
la característica del cuerpo es la plasticidad. Digo, el cuerpo es una parte perdón, el cerebro es una parte de nuestro cuerpo bastante curiosa. En todo lo que yo dije recién del cuerpo, casi que estoy diciendo que todo nuestro cuerpo tiene las características de lo que la neurología dice sobre el cerebro. Mientras que muchos de nuestros órganos se forman genéticamente en los primeros momentos de la formación, y ya está, el corazón está terminado, ¿no? Está terminado hace rato en nuestras vidas. Y los pulmones están terminados. Se formó y se formó. A lo sumo puede cambiar de tamaño, pero su funcionamiento, sus características, no cambian. Eso está predeterminado, podríamos decirlo, por la información genética. Al cerebro no le pasa eso, ¿no? Se sabe que el cerebro está cambiando constantemente y va creando y recreando y modificando sus neuronas incesantemente. Pero en el mismo día el cerebro cambia su materia entera. No sé, a mí me parece muy loco. ¿Y qué es lo que yo decía antes? Bueno, eso que yo decía antes, ¿le pasa al cerebro? Eso lo dice la ciencia. Bueno, pensemos que todo el cuerpo es así, ¿no? Y entonces esta Catherine Malabou dice algo sobre la plasticidad del cerebro. La plasticidad, que es esa capacidad que tienen las redes neuronales de recrearse, ¿no? Es decir, el cerebro no es una cosa estática, fija, hecha, no es una red propiamente. Vieron que en una época se ponía la metáfora de, qué curioso, ¿no? En los años 50 se creía que el cerebro era como una central telefónica, ¿no? Que conectaba cables y entender modelos sociales y modelos biológicos, ¿no? Bueno, no es eso el cerebro, ¿no? El cerebro se define por esta plasticidad que Malabou la define de la siguiente manera. Y voy a leer. Malabou dice, la plasticidad designa entonces, piensen donde nos quedamos antes respecto con lo que le hablé de esta Elizabeth Gross sobre el cuerpo como el cuerpo que insiste en la alteridad, ¿no? Miren lo que dice Malabou de la plasticidad. La plasticidad designa entonces el movimiento de constitución de una salida ahí mismo donde ninguna salida es posible. ¿Qué es la plasticidad del cerebro? Y que yo quiero que lo extendamos a la materia, al cuerpo. ¿En qué consiste esta propiedad del cuerpo? Miren, la plasticidad es el movimiento de constitución de una salida ahí mismo donde ninguna salida es posible. La plasticidad hace posible la aparición o la formación de la alteridad, ahí donde el otro falta absolutamente. Yo, bueno, creo que tiene como muchas consecuencias esto, ¿no? No solo es qué cosa, la red neuronal que se rompió por un accidente cerebral y las neuronas hacen un camino alternativo, ¿no? Eso sería básicamente la plasticidad. Ahora, dice más cosas esta Malabou, ¿no? Porque lo que dice es que designa el movimiento de construcción de una salida ahí mismo donde ninguna salida era posible. Cuando antes hablamos de los posibles, y yo, no, alguien había hecho de posibles, no se trata de posibilidades, porque las posibilidades están agotadas, las posibilidades ya están, y la plasticidad se pone en contacto con algo que va más allá de los posibles. No era posible que ocurriera eso, es crear un afuera en un orden. Los posibles son que han quedado fuera de la actualización. Es casi lo del Leibniz eso. Esto es otra cosa. Esto no es una posibilidad que estuvo ahí. Esto es abrir una otredad donde no la había. Abrir alteridad donde no la había. A mí me parece que es un buen concepto para pensar esto que hablamos de las luchas, ¿no? Ahí, digamos, la materia insiste en su alteridad, quiere decir esto, ¿no? Forma la alteridad ahí donde el otro falta absolutamente. Y esto, podemos pensar, piensen en las relaciones culturales, o por pensar en diversidad cultural, o por pensar en categorías de género, de raza, de clase. Bueno, el otro, ¿no? Nosotros vivimos en sociedades que los otros quedan completamente capturados, ¿no? En esas categorías. El buen sentido de la alteridad que está apareciendo acá, que es salirse de esas construcciones, ¿no? Es que el otro no sea más un otro, y que uno no sea más uno, ¿no? Bueno, no lo desarrollo completamente eso, pero
todo lo que yo estoy hablando del cuerpo, podríamos poner en un registro cultural para pensar la diversidad cultural y las relaciones entre la mismidad y la otredad, la identidad y la diferencia. Y las líneas de comprensión son parecidas, ¿eh? Apuntaron en los cuadros, buenísimo, gracias. Bueno, entonces, cuerpo y potencia. Lo que agrego ahora es que el cuerpo potencia es la plasticidad. La plasticidad. Y la plasticidad tiene que ver con esto, ¿eh? Con formar la alteridad donde el otro falta. Bien, ¿por qué esto? Porque en esas, vuelvo a lo de la cultura, porque en esas construcciones de la mismidad y la otredad en el plano de la cultura, aunque son categorías que se definen conjuntamente, ¿no? No hay identidad que no se define a sí misma a través de la construcción de su otredad. La vivencia de la cultura es que ese otro es alguien ajeno a mí, ¿no? Es alguien distinto. Entonces, formar la alteridad donde el otro falta es precisamente entender que esas construcciones, bueno, son construcciones, y que el otro depende de mí. Yo dependo del otro, ¿no? Perdón, es como reconocernos en el otro, ¿no? En esta idea de comprensión, ¿no? No como sujetos. Yo, bueno, en mi formación como antropólogo, yo creo que cuando llegamos a Oscar Lewis, o Oscar Luis, me quedó una idea clara, ¿no? De, bueno, entonces los otros se pueden volver personajes, ¿no? Y está el pobre, está el estigmatizado, sin hogar. Pero bueno, esos personajes o esos otros, las otras edades, están ajenas a mí. Sin embargo, tal vez, bueno, tratando de vincular con sus ideas de ayer y hoy, desde el inicio, a pesar de que esa distinción, o esa diferencia está distante, tal vez no lo está tanto, ¿no? Y lo que deberíamos de aprender o tratar de trabajar, por lo menos como antropólogo, creo que es un trabajo arduo de nuestra práctica, es comprendernos o entendernos en él, ¿no? O sea, entender que somos también, hay algo que nos vincula, tal vez no las prácticas culturales como tal, o las cuestiones sistemáticas, pero hay algo más allá, ¿no? Sí, ahora voy a avanzar sobre eso, pero se me ocurren algunas cosas que creo que serían importantes. No reducir el vínculo al plano del reconocimiento, al plano de las identificaciones. Yo creo que eso es muy importante porque eso nos va a hacer caer en trampas, porque el propio lenguaje de la identidad me va a separar del otro. Después, tampoco pensaría que es reconocerme en el otro. O sea, en relación a lo que hablé antes, y lo que voy a hablar ahora un rato, más que reconocerme en el otro, es casi reconocer al otro en mí. Que no es ni siquiera eso completamente. Una cosa, déjame terminar la idea. Sino tal vez reconocer esto que estoy diciendo, que cuando yo decía el atardecer en el cuerpo, es reconocer finalmente que no se trata de ni el atardecer ni del cuerpo humano, sino de la experiencia de la vida, que es común al atardecer y al cuerpo humano. Yo creo que hay que poder llegar a ese fondo de la experiencia vital que ya no admite distinciones, sí las diferenciaciones, ¿no? Que eso también es importante, porque las diferencias son importantes, porque la vida se expresa de diferente manera. No es decir que es todo lo mismo, es decir que es todo diferente, pero las diferencias son como diferenciaciones de una misma materia, de una misma comunidad, ¿no? Porque ahí a veces se confunde. Yo creo que cuando uno dice que están mal las diferencias es porque está pensando en las identidades distintas. Lo diferente nunca está mal. Si es diferencia, ¿no? Si es la diferencia de modos de existencia. Lo que está mal es lo distinto, que es lo que nos separa, que además en Occidente eso supone una jerarquía, en donde además ese otro distinto es inferior y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, no llevarlo al plano sobre las identidades. Tal vez pensar que puede ser que yo me reconozca en el otro, puede ser. Pero también pensemos que no, que tengo que reconocer al otro en mí, y todavía más lejos es ya ni siquiera reconocer al otro o a mí, sino reconocer la experiencia común de la vida. Yo creo que el hielo común, que apareció así medio rápido ayer con Heráclito,
y que hoy, ayer y mañana va a seguir apareciendo Marx, el concepto de lo común, de un concepto filosófico complejo de comunismo tiene que ver con eso. ¿Qué es eso que Marx y Engels habían dicho? Ya no me acuerdo cómo era la cita literal, si alguien se acuerda, esto que a la mañana el obrero hace tal cosa, al mediodía tal otra. ¿Eso qué es? Esas son las diferencias. Eso es que haya diferencias. No se trata de que seamos todos obreros, todos intelectuales, no. Se trata de entender que todas esas diferencias son diferencias de una vida común, y que por lo tanto no hay jerarquías, que es una palabra que apareció acá en el chat, que es como la inmanencia, ¿no? Con todas diferencias de una inmanencia. Y eso también nos cuesta entender que se es campesino, se es docente o se es panadero, y esos son modos diferenciados de expresar la potencia de la vida. Y ahí ya no se trata ni del reconocimiento, que sería un paradigma más hegeliano, y tampoco se trata de yo creo, este error de creer que que hay que eliminar las diferencias, que tendríamos que hacer todo lo mismo, porque ¿quién define la identidad? Caer rápidamente de vuelta en el sujeto universal, el humano con mayúscula, qué sé yo, la ilustración. Una crisis, ¿no? Es un problema ese. Es un problema pensar que la salida es encontrar un universal. Bueno, sí. Me hice la pregunta, pues, porque, digamos, si no es universal, entonces, mínimamente podemos delinear el contorno de la vacuidad en donde podamos conceder un espacio para la existencia del otro. No entendí, ¿cómo? Sí, o sea, digamos, si no existe, digamos, si no existe esa posibilidad de la identificación, es como atribuir al otro, como tus características, Claro. tus condiciones, como. Claro. ¿No? Entonces, en lugar de eso, sí tendríamos justamente que destinar un espacio para algo que quién sabe qué es, que necesariamente tendría que ser accesible. Es la vida que ya es. Son las diferencias que existen en las vidas humanas y en las vidas, si quieren, naturales, que ya existen. Lo que hay que poder es tener la experiencia de que esas diferencias son diferencias y no identidades distintas, y que si son diferencias, no admiten jerarquías. Y que si son diferencias, son las expresiones de una vida que es común, que es esta potencia. Y eso es lo común, Puede ser propiamente. una reorganización de lo que ya sabemos que existe. Es otra experiencia, ¿no? Y si querés socialmente, claramente sería otra organización. Pero sí es la experiencia de lo común. Para mí es eso. No lo traje hoy, pero en este seminario no lo traje. Pero ahí hay un concepto común que lo nombré rápidamente a Heráclito, y yo creo que de ahí se puede construir una idea de lo común que no excluye. Justamente cuando Heráclito dice el logos es lo común, aunque algunos creen que tiene una inteligencia particular, lo que está diciendo es cualquier afirmación identitaria no va a estar dando cuenta de lo que es la vida. Entonces hay que poder experimentar la vida como esa potencia de diferenciación. Y eso es lo común. Bueno, sí, que quede así. Yo dije que eso era un mapa que uno va dibujando en su hojita de ruta. Para allá, 100 kilómetros lo común. Cuerpo potencia. Cuerpo relación. Acá me voy a quedar. Bueno, yo no sé si encontrarlo porque no me va a dar el tiempo, pero. Okay. Quisiera mostrarles un video. No sé si me va a salir. Bueno, lo sé hacer, pero lo tenía en otra computadora y. No. Todo el mundo está viendo esto, no, solo los que están acá. Creo que puede ser eso. Tengo que compartir eso. Bueno, miren eso. Ya no me acuerdo cuál es, pero bueno, va a servir cualquiera. Observa con detenimiento. Vamos a sacar. Estos son los estornillos. ¿Se ve, no? Sí. Justo ahí. Son pájaros, claramente. Después busquen, porque hay mejores videos. A veces se ve bien la forma que tienen. Ya se ve, ¿no? Pero. No
No, bueno, después hay estudios todavía. Listo. Por ahora es. Miren. Lo que voy a decir ahora es que el cuerpo, además de ser definido por la potencia, el cuerpo es cuerpo-relación. Ese ejemplo de los estorninos, a mí me parece que es una experiencia en la naturaleza, una primera experiencia de que, bueno, no hay, ¿se acuerdan? Un individuo, un organismo que está contenido en sí mismo. Hay una vida que... Eso es lo más parecido a lo que en filosofía es la idea de la multiplicidad. De una, como dice Deleuze, unidad en la multiplicidad. Es decir, es una unidad que es parecido a lo común, ¿no? Lo hablábamos recién. Es una unidad que no posee una identidad. Cuando hablamos de las variaciones en naranja, ¿se acuerdan? No existe el naranja del cual las variaciones son variaciones, ¿no? No, el naranja es variación. Ahora, todo eso digo que es naranja. Hay una unidad, pero es una unidad en la multiplicidad. ¿No? Porque uno puede pensar que hay una esencia de humano y después tenemos la multiplicidad humana que estamos acá. Somos todas variaciones de esto, que es la naturaleza humana. ¿No? Sería la metafísica, piensa así. Ahora, esto es entender la unidad en la multiplicidad, es decir, que haya multiplicidad, que forme unidad sin que eso suponga una forma separada que sería el modelo. O sea, ahí editaríamos el universal, el humano con mayúscula. Y ahí, eso es otra manera de entender lo común, ¿eh? Esto que estoy diciendo de la unidad en la multiplicidad. Y bueno, esto de los estorninos, bueno, claramente hay un cuerpo que no es un individuo. ¿Cuál es el cuerpo del estornino? El pajarito. No está solo, ¿verdad? Ahí, ¿no? Y ahí un cuerpo va modificando su trayectoria, su velocidad en función de los otros cuerpos. Aunque no hay una estructura que se sobreimponga sobre los individuos. Hay como una unidad que surge de las relaciones entre los individuos. Otra manera de entenderlo común, ¿no? Es esa unidad que surge, que brota inmanentemente de las relaciones entre esos individuos. Bueno, esto que me interesa en un pensador francés clásico que seguramente todos conocen, que es Diderot, que tiene una cosa, yo les recomiendo un libro fantástico que es El sueño de D'Alembert, porque es muy provocador, el texto es muy provocador. El sueño de D'Alembert. El sueño de D'Alembert. Y ahí él da el ejemplo del enjambre de abejas, que es parecido a los estorninos, ¿no? Y da el ejemplo mejor todavía, miren, de una araña sobre su tela. ¿Hasta dónde llegaría la conciencia de la araña? ¿La conciencia de la araña, la sensibilidad de la araña está en el cuerpo de la araña? O podríamos decir que la tela forma parte de una especie de agenciamiento entre cuerpos, y que la araña no es sin esa tela. Porque las arañas, si no están en una tela, no comen. Su sistema, no sé, su conciencia, su sensibilidad, está en su cuerpo organismo. ¿Se acuerdan? El grano de trigo envuelto en una membrana, la sensibilidad de la araña se reduce a su cuerpo, ¿no? Tiene que ver con la tela. Y ahí hay una idea que se desprende de esto de Diderot, que es, piensen ustedes, ¿hasta dónde llega su cuerpo? Piensen en el sol que decíamos antes. ¿Hasta dónde llega su conciencia? Y Diderot lo que dice, con el ejemplo de la araña, es que uno puede decir, mira, mi conciencia llega hasta mi cuerpo, porque si yo la pellizco a Viridiana, no me duele a mí, somos cuerpos distintos. Si me van siguiendo en lo que voy diciendo y dijimos que no hay cuerpos distintos, ¿no? No hay cuerpos distintos, ¿hasta dónde llega entonces mi conciencia? Pero uno insiste en que yo soy yo y que mi ser llega hasta acá, ¿no? Y Diderot dice, mi conciencia llega hasta donde vibra la tela, de la araña. En algún momento, bueno, ¿hasta dónde llega mi cuerpo? Porque el cuerpo no llega, no se termina en la piel, ¿no? Hay intercambios con el oxígeno, con las temperaturas,
que como la Tierra y la atmósfera que dije antes, habrá umbrales, pero no hay delimitaciones. Bueno, uno puede decir que la conciencia llega hasta donde llega la vibración de la materia. Bueno, bueno, todo esto en biología, ¿qué va a generar? Solo por discutir con lo que dijimos ayer del neodarwinismo y de la síntesis moderna, me gustaría nombrarles a una bióloga que se llama Lynn Margulis, creo que es con doble N, que bueno, tiene una concepción de la evolución diferente a la del paradigma neodarwiniano. Si quieren repasemos muy rápidamente. La evolución para Darwin, para el paradigma neodarwiniano es: en la naturaleza hay especies, las especies tienen individuos, los individuos tienen un medio, según la variabilidad de esos individuos, el medio selecciona qué individuos van a tener la descendencia. Eso después genéticamente se le suma que cada individuo tiene esa tendencia egoísta a hacer todo lo posible para reproducirse y heredar sus características. Margulis escribió un libro de divulgación, tiene cosas académicas que se pueden leer, no son tan complejas. Si uno no viene de la biología, que se llama Microcosmo, que escribió con su hijo, creo que es François Sagan. Y en ese libro dicen, si uno lee El origen de las especies, no aparecen las palabras colaboración, no aparecen las palabras apoyo, alianzas. Interesante, ¿no? Toda una obra así, que describe cómo evoluciona la vida, y no aparecen esas palabras. Y entonces, esta Margulis en biología se dedicó a biología molecular y al estudio de la evolución de la célula eucariota. Y su teoría dice que los organismos sobreviven, esto es, la evolución, o si quieren, la vida va creando y se va reproduciendo a partir de relaciones entre individuos de especies distintas que cuando se vuelven permanentes forman como agenciamientos de individuos. Porque no es que se funde en otra cosa. Porque yo en la célula eucariota sigo viendo que acá hay un núcleo que tiene un ADN y fuera de ese núcleo hay otros ADN. Sí, yo sigo reconociendo, eso fue la hipótesis de Margulis, pensar que la célula no es que es un organismo que evolucionó, fueron dos organismos que se juntaron y que establecieron una alianza permanente. Y esos son nuestras células. Y esos se llaman simbiontes, ¿no? Y miren que, para mí, una joyita. Yo dije ayer que el ser para Heráclito era, ahora lo voy a poner en el chat, porque ahora me doy cuenta que puedo escribir acá para que todos vean, en vez de pizarrón, que era lo sinos en griego. Y yo le dije que esta preposición en griego, ¿no? Que es en castellano sería esta, un sufijo, quería decir en relación con. En relación con. Simbionte, ¿no? Simbionte, la vida en relación, o sea, la vida que es el producto de una relación. Y ahí también, si quieren, mañana hablamos de Marx, que también es otro que entendió que era así, que era la relación lo que estaba a la base de las formaciones sociales, ¿no? Entonces, les leo algunas cosas, solo por como compartir, y como tal vez no somos de biología, bueno, saber que por ahí anda, y que hay otra manera de entender lo que es la vida que tiene que ver con una idea filosófica, o si quieren política, interesante, que es la relación como el fundamento de la vida. La relación. Ni uno ni otro, la relación. Si quieren podemos volver a lo que decíamos antes de uno y otro, la misma y la otredad, ¿no? No me paro ni en el yo ni en el otro. No es que me busco en el otro, ni busco el otro en mí, sino la experiencia de lo que está entre, de esa relación que es la que está definiendo en última instancia quién soy yo, quién es el otro. Y eso es esa relación. Bien, miren lo que dice Margulis. La visión como una lucha crónica encarnizada entre individuos y especies, distorsión popular de la idea darwiniana de supervivencia de los mejores dotados, se desvanece con la nueva imagen de cooperación continua, estrecha interacción y mutua dependencia.
mutua dependencia. Lo que ella va a decir es que la evolución se da por relaciones que son de mutua dependencia. En esa idea de la mutua dependencia, insisto, está de vuelta esta idea de una diferenciación inmanente. Es decir, es una diferenciación que no es el efecto de una identidad que está en primer lugar. O sea, al mismo tiempo, a la vez, de manera codependiente, aparece uno y otro. Cuando nosotros pensamos en las diferencias, solemos partir de la identidad. Yo cuando era niño había eran los juegos de mi época, en revistas, en libros, capaz que acá lo vieron seguramente, 2 dibujos y era encontrar las 7 diferencias. Bueno, ¿eso qué es? Hay una identidad y la diferencia es lo que se desvía de la identidad. Pero la identidad está en primer lugar. Eso es eurocentrismo galopando, ¿no? El ser humano y las diferencias son las desviaciones de la diferencia. ¿Cómo entender las diferencias sin caer en eso? ¿Cómo entenderlas? Como lo que estoy diciendo, como una diferenciación inmanente, que es la relación que generan los términos relacionados. No, ¿relación de qué si no están los términos? Bueno, como en la vida siempre venimos de una forma anterior, la vida como potencia es esa relación que modifica lo que ya está establecido y lo transforma en algo nuevo. Este concepto que tiene que ver con Deleuze, que tiene que ver con Heráclito, que tiene que ver con un montón de cosas, a mí me resulta fácil entenderlo, a saltar, pero casi a la estratosfera, a dar la vuelta al mundo, con un concepto que proviene del budismo, que es el surgimiento condicionado, o surgimiento en codependencia. ¿Qué sería? Bueno, sería fácil, si lo llevamos al plano de la cultura, que Europa no se piensa como raza blanca, sino es pensando al otro como raza negra. Y no es que los europeos estaban felices y contentos con su blancura, y un día se encontraron, oh, mira, ahí hay un negro, ¿no? Y el otro empieza a formarse como negro, al mismo tiempo que yo me formo como blanco, ¿no? Es decir, ahí está, la relación es la que está definiendo quién es uno y otro. Eso que podemos pensar para los procesos de producción de identidades en la historia, vale para cómo evolucionan los individuos en la naturaleza. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Avanza. Bueno, digo. No, esta imagen de comparar, ¿recuerdas las diferencias? Puede ser también, una vez que encuentras, pues a mí me pasaba también, ¿no? En el dibujo comparado, de repente, por la calidad de la impresión o por lo que sea, había algunos aspectos que eso sí está en el otro, pero no está. Lo que pasa es que no hay, lo que hay que entender es que en primer lugar no hay nada del orden de la identidad. En primer lugar está la diferencia, no nada del orden de la identidad. Y esa es la diferencia que yo digo, hay que poder afirmar como vitalmente. Sí, que haya diferencias. Que haya diferencias, que bueno, que haya diversidad, si la vida es diversidad. Si no, es eliminar la diversidad, sea en la biología o en la cultura, ¿no? Bueno, leo una cosa más. Bueno, esto me hace acordar, también para seguir anotando símbolos en el mapa, en el siglo XIX, cuando estaba empezando a tomar forma el darwinismo social, que hoy hablamos de Spencer, un anarquista que fue Pedro Kropotkin escribió un libro que se llamaba El apoyo mutuo. Bueno, es interesante, aunque tal vez biológicamente no sé si tiene mucho fundamento, pero había una cosa que su intuición era acertada, digo, para volver a la idea de hacemos ciencia, cómo hacer una ciencia de otra manera. Y Kropotkin, que no era biólogo, hizo un libro de biología donde intentó demostrar, inspirándose en el anarquismo del 19, que las especies que sobrevivían eran las que establecían vínculos de apoyo mutuo entre los individuos. Eso que dijo Kropotkin es lo que se está diciendo ahora. Increíblemente. Yo no lo vi en los textos de Margulis, como es de biología, y cuando escribe papers académicos no podría ni nombrarlo, este tipo, pero en los libros de divulgación no lo he visto. Pero bueno, es algo parecido. Digo una sola cosa más de esto. Bueno, miren, lo que les decía, en el origen de las especies, comunidad, cooperación, colaboración, simbiosis, son palabras que no están. Esto
de la simbiosis de Margulis se relaciona con, voy a hablar de dos teorías más sobre cómo evolucionan las especies o los individuos. Una tiene que ver con un biólogo que se llama, estos son casi ejemplos, no, son ejemplos como para entender que esto no es que la filosofía piensa esto. Esto creo que espero que se esté como viendo que esto, lo que estoy tratando de expresar, vale para entender la ontología, pero vale para entender la cultura, vale para entender la biología, ¿no? Un biólogo que se llama Scott Turner. Y tiene un libro que se llama El organismo extendido. Y él está como revisionando un libro anterior de Dawkins, el que nombré ayer, que se llama el fenotipo extendido. En el planteo de Scott Turner, dicho así muy esquemáticamente, pero que es bien preciso igual, el tipo estudió unos termitarios que hay en África. Entonces, él da el ejemplo de estas termitas que construyen un termitario, y que comen celulosa, pero su aparato digestivo no llega a procesar esa celulosa. Y entonces lo excretan sin haber extraído los nutrientes, como que todavía no se alimentaron. Eso que el organismo expulsa, lo depositan en campos cultivados de hongos adentro del termitario. Cultivados. ¿Y por qué cultivados? En todo lo que empiezo a hablar, siempre está la crítica al antropomorfismo, pero hay que dar vuelta a eso. No es que sea antropomorfismo, es que lo que le pasa al humano no le pasa solo al humano. ¿Por qué cultivado? Bueno, y todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Cómo no. Adelanté ayer. Solo el humano trabaja. Okay. Mañana vamos a ver. No. ¿Por qué cultivan? Porque las termitas se encargan, al abrir una especie de chimeneas en el termitario, de mantener una atmósfera propicia para que crezca ese hongo y no otro. Y eso lo hacen trabajando, o lo hacen, llámenlo como quieran, modificando ahí el termitario. Los hongos, con sus esporas, rompen como la cadena, creo que es celulosa, no sé químicamente qué será, y el producto de eso es lo que comen las termitas. ¿Dónde empieza y termina el aparato digestivo de la termita? O sea, el cuerpo de la termita, ¿dónde termina? No habría termitas sin hongos. ¿Cómo? Organismo extendido. ¿Qué es? El organismo que va más allá de qué? Del organismo, tal como lo definimos ayer. Eso que se ve muy nítidamente en la termita, vale para todos, porque uno dice, ¿y las bacterias que tenemos en nuestros intestinos? ¿Son nuestras? ¿Forman parte de ellas? Y consecuencias de esto, ¿dónde está el interior, que era otra característica del organismo ayer? La exterioridad. ¿Dónde está el interior y el exterior? Con las bacterias en nuestros intestinos. No hay, o sea, no podemos establecer una línea y decir, acá está nuestra interioridad, organismo extendido. Y así, no sé, hay caso de una mariposa, que si lo buscan, pueden encontrar videos muy bien filmados de esto, una mariposa que pone el capullo, y ese capullo huele a la misma sustancia que tiene la hormiga reina. Entonces las hormigas ven el capullo y rápidamente lo agarran pensando que es la reina, hormiguero, y la alimentan. Y la mariposa crece alimentada por hormigas. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está el organismo mariposa? Vive de las hormigas y vive de una colaboración de hormigas. Uno puede decir, bueno, no es una colaboración, la está engañando. Me falta hablar un poco más. Por ahora, digamos, como mínimo, que ahí la vida se juega en la relación. No importa si es de engaño, de colaboración, pero es en la relación. En una relación codependiente. Depende, la vida de esa mariposa depende de las hormigas.
Y nosotros creemos que andamos solos por el mundo, no necesitamos a los otros, ¿no? Que nuestra vida no depende de la naturaleza, o que nuestra vida no depende de los otros. No depende de los otros que no son como nosotros. Relación. La relación es la vida, es el fundamento, es lo que genera diversidad. Sin relación, sin relaciones codependientes, no existe la diversidad. Bueno, les voy a leer algo solo para escucharlo, ¿no? Scott Turner dice que es eternitario. Voy a decir una palabra porque tiene muy con... Para los heresianos, voy a decir una palabra. El termitario es un agenciamiento simbiótico entre dos heterótrofos termitas y hongos. Un agenciamiento simbiótico, es decir, es una relación como más química, ¿no? Una máquina, ¿no? Que funciona. Y que funciona porque en algún momento, porque si uno estudiara la evolución de eso, en algún momento eran organismos distintos, que entraron en una relación que generó que acá apareciera una termita y acá un hongo, ¿no? Bien. Hasta la flor. Como 12, 20, ok. Solo voy a nombrar algo. Hay otra teoría interesante, pero que mañana vamos a criticarla, que uno de sus representantes es un biólogo que se llama, John Odling Smith, que junto con otros es uno de los creadores de la teoría de la construcción de nichos. Alguien ayer había hablado de los nichos, creo. ¿Y qué dice este Odling Smith? De vuelta, criticando la idea de la evolución como una evolución intraespecie y como una evolución que se define por las características genéticas, es decir, lo que estaría en nuestro interior. Bueno, se vienen estudiando procesos en la naturaleza en donde una especie altera el medio en el que vive, para, o sea, la especie, el individuo altera el medio, no es que el medio selecciona, lo altera y genera como un nicho que le permite la supervivencia. Entonces lo que se estudia, lo que se ve, es que esa modificación de los ambientes son sistemas paralelos de la descendencia de los caracteres. Es decir, los nichos construidos son una vía paralela a la descendencia, ¿no? Porque en Darwin, ¿qué sería? Población ya a lo mismo, individuos variables. En un determinado medio, el medio dice que individuos sobreviven. Entonces estos individuos van heredando sus características. Es decir, la herencia tiene que ver con cualidades que están dentro del organismo del individuo. Y acá se está empezando a ver que no, que la herencia muchas veces tiene que ver con lo que esos individuos, que puede ser un pájaro o cualquier cosa, esos individuos hicieron sobre el medio. Y que el medio se transformó de tal manera que ese medio es un replicador de las características genéticas. Bueno. Y esto, ¿dónde empieza a ponerse como interesante además? En esto, a ver si se responde. Este italiano que les nombré hoy, que tiene ese libro La vida de las plantas, que se llama Emanuele Crocea, en ese libro retoma algo de Aldrin Smith. Aldrin Smith tienen para leer, y tiene libros también como de divulgación, que para los que no somos de biología vienen bien. Y Emanuele Crocea lo retoma y dice lo siguiente. La cultura no es una prerrogativa humana, sino más bien una suerte de herencia no anatómica, sino ecológica. Una herencia exosomática. Llegar a un concepto de cultura desde la biología. Porque es un poco lo que quiero que terminemos haciendo mañana, es ya no separar cultura de naturaleza. Esto se empieza a parecer un sistema cultural. Porque una de las características de un sistema cultural tiene que ver con la reproducción. Entonces, ¿por qué no hablar de estos nichos como cultura? Si están haciendo eso, están haciendo lo que hace la cultura.
Porque los humanos tenemos otros mecanismos para heredar, ¿no? No solo genéticos. La cultura nos permite garantizar ciertas herencias y ciertas supervivencias. Y bueno, esos nichos, ¿qué son? Son culturas, son sistemas culturales. Pero todavía acá está el individuo y su medio. Eso lo voy a explicar. Por último, hoy, o sea, cuerpo, potencia, cuerpo, relación, cuerpo, otro. Y bueno, esto sería más largo, pero no voy a tener tanto tiempo. ¿El cuerpo otro qué es? Bueno, es un poco lo que ya venía diciendo. Cuando yo digo que hay una tercera en mi cuerpo, bueno, qué sé yo, ese cuerpo ya no es más solo humano, ¿no? Y entonces, para pensar esta apertura de los cuerpos, que es una apertura de cuerpos que no pierden su identidad, vuelvo a una idea que insistí mucho, no es que dejamos de ser unos y otros, no es que dejamos de ser humanos en relación a las plantas, no se trata de eso, es entender cómo por nuestro cuerpo humano pueden pasar afectos, potencias, sensibilidades que también pasan por las plantas y los animales. Porque de vuelta, si la materia es la misma, ¿cómo no va a ocurrir eso? En el cuerpo del buey y en el cuerpo del caballo pasan los mismos afectos. Bueno, eso que ayer más o menos podíamos ver que era así, si seguimos en la misma línea, eso también implica que yo pueda ver en mi cuerpo cosas que también le pasan a un animal. Sin decir que sea mal o bueno, pero sí, muchas veces los humanos tenemos cosas que las tenemos identificadas como potencias y afectos de animales. ¿En qué sentido? No en el sentido de lo que digo sobre lo que es un ser humano, sino de lo que puede un humano. Y sí, claro que hay vidas humanas que parecen poder lo mismo que ese caballo que tiraba el carro. Y existencialmente, desde el punto de vista de la experiencia, están pasando las mismas cosas. Que pueden ser negativas, como esas que estoy poniendo, o pueden ser positivas, pueden ser vitales, pueden ser antivitales, porque eso claramente, tanto para el caballo como para el humano que está arrastrando un carro, tiene que ver con una afección antivital, ¿no? De esfuerzo y de desgaste y de disminución de su potencia de vida. Porque el caballo es mucho más que un cuerpo que puede tirar, y el humano es mucho más, claramente, que un cuerpo que puede tirar. También hay experiencias comunes vitales. Y digamos, los filósofos que creo yo pusieron un concepto que es complejo, pero que es otro lenguaje, para volver a lo de antes, y que sí hay otros lenguajes, es el concepto de devenir que aparece en la obra de Deleuze y Guattari. Por lo menos en ese capítulo que aparece en el libro 1000 mesetas. Y que en última instancia, más allá de los distintos ejemplos que ellos dan, se trata de pensar en lo que para mí es el devenir otro, ¿no? Y que es poder experimentar la otredad en el cuerpo, ¿no? Es decir, que, bueno, esto que estoy diciendo, ¿no? Que el cuerpo no se reduce a las cualidades de la especie. El ejemplo paradigmático que ellos dan es este, miren. Ahí voy a compartir para los que están, no sé si... ahí comparto para los que están en el Zoom, ¿eh? Que es la relación entre la orquídea y la avispa. Es un ejemplo paradigmático que repiten por todos lados. Y acá hay un video que me gusta mostrarlos porque se ve muy bien. ¿Qué es lo que pasa, no? La avispa es engañada por la orquídea, porque la orquídea tiene la forma de la avispa hembra, y entonces eso permite la polinización. La manera tradicional de entender esto es, como dijimos ayer, bueno, son mecanismos en donde estos individuos actúan ciegamente sin darse cuenta de lo que está pasando. Porque la naturaleza de los cuerpos extensos de Descartes son maquinitas ciegas. Entonces, la evolución genera cualidades fenotípicas que permiten la reproducción como mecanismos ciegos. O sea, la avispa no se da cuenta de lo que está pasando. Y la orquídea ni sabe lo que está pasando.
Y hay una orquídea por un lado y una avispa. Y las vemos. Y son dos seres distintos. Hasta acá. Dos seres distintos. Pero, bueno, a ver, todo tiene que ver con lo que ya estuvimos hablando ayer, ¿no? Imitación, la avispa se engañada. ¿Cómo entienden Deleuze y Guattari esto que está pasando acá? Dicen, hay un plano de organismos distintos, pero pasan otras cosas. ¿Qué quiere decir un devenir avispa? ¿Quiere decir que está imitando a la avispa? Eso está claro, además, en el ejemplo este, que no es una cuestión de imitación. Que yo puedo creer que imito al perro cuando... No es eso. La avispa, la orquídea tiene sus características, pero cuando entra en relación con la avispa, sobre su cuerpo pasan cosas que le pasan a la avispa hembra. Tiene un devenir avispa. Y la avispa, cuando entra en relación con la orquídea, le pasan cosas sobre su cuerpo que tienen que ver con la orquídea. Y esas cosas que pasan, el verbo, ¿te acuerdan? El cuerpo es el verbo, es lo que pasa, no lo que es. Sí, es orquídea, es avispa, cosas separadas, pero también lo que importa más ahí es lo que pasa, lo que acontece en los cuerpos. Y lo que acontece en los cuerpos es que cuando entran en una relación, ¿qué aparece con ese cuerpo? Un cuerpo otro, porque la orquídea es avispa. Y esto que Deleuze y Guattari vieron muy bien, lo vieron desde la filosofía, hay unas biólogas, una se llama, a la que cité ayer, ¿no? Que les dije que era la que hacía el estudio de cómo se renderizaban, se representaban las moléculas, estudiando el movimiento del cuerpo en los laboratorios. Esa Natalia Myers, con otra, Natalia Myers, es antropóloga y bióloga molecular. Ella con otra que se llama Pustak, tienen un estudio de esto, inspirándose en Deleuze y Guattari, pero estudiándolo desde el punto de vista de lo que pasa biológicamente ahí, lo que pasa molecularmente, y retoman algo que viene de Darwin, porque el primero en estudiar mucho de este fenómeno fue Darwin, que parece que estaba obsesionado con esto y se la pasaban mirando como las orquídeas expulsaban el polen, ¿no? Eso que hacen los científicos que realmente han creado algo en el mundo, ¿no? O sea, su vida era la orquídea. Y miren lo que dicen en el análisis, que lo que hacen ellas es, al análisis deleuziano le meten la biología. Y miren lo que dice. Y con esto creo que puedo cerrar. ¿Sí? Bueno, les voy a leer algo de Deleuze y Guattari solo para escucharlos, que son mis autores y no les leí nada. Dice, si el devenir es un bloque, el devenir, ¿qué sería? Dicho de otra manera, es el umbral, lo que hablamos antes, ¿no? Es lo que te hace pasar del ser vegetal al ser animal. Que no implica que te vayas del otro lado de la frontera, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, si el devenir es un bloque, es porque constituye una zona de entorno y de indiscernibilidad. De indiscernibilidad. Lo que pasa ahí no es ni de la avispa, ni de la orquídea, que es lo que hablábamos antes respecto del uno y el otro. La clave es poder entender esa zona de indiscernibilidad entre uno y otro, eso que no me pertenece ni a mí ni al otro. Y es, dicho en otro lenguaje y llevado a otra realidad, es lo que pasa en el deseo, ya que algo hablamos, ¿no? Cuando uno desea, no hay una experiencia común indiscernible en donde lo que acontece me doy cuenta que no es ni mío ni es del otro. Uno desea cualidades identificables del otro. Desear en serio, ¿no? Yo deseo a la persona porque tiene ojo negro, no. Pero hay otras personas que también lo tienen, ¿no? Es decir, el deseo nunca tiene que ver con cualidades identificables. ¿Por qué? Porque es una zona indiscernible. Bueno, mapa 50 kilómetros. Si el devenir es un bloque, es porque constituye una zona de entorno de indiscernibilidad, un no man's land, una relación no localizable, el umbral, que arrastra a los puntos distantes o contiguos que lleva uno al entorno del otro. Que lleva uno al entorno del otro. Esto, para volver a la diversidad cultural, es fundamental, ¿no? La clave es poder transitar
esa zona de indiscernibilidad entre uno y el otro. ¿No? Dice, en la línea o el bloque de devenir que une la avispa y la orquídea se produce una común desterritorialización de la avispa en tanto que deviene una pieza liberada del aparato de reproducción de la orquídea, pero también de la orquídea en tanto que deviene el objeto de un orgasmo de la avispa liberada a su vez de su propia reproducción. Había una sexualidad no reproductiva ahí. Y para nosotros los animales tienen sexualidad reproductiva nada más. Y entonces Huxtable y Myers dicen esto. En este ensayo complementamos las lógicas evolutivas con un modo involutivo de atención. Nos preguntamos, ¿qué pasaría si la topología de los encuentros entre insectos y orquídeas estuviera condicionada no solo por una economía calculadora que apunta a maximizar la aptitud, neodarwinismo, ¿no? Economía calculadora que apunta a maximizar la aptitud, es decir, la reproducción del individuo, sino también por una ecología afectiva, moldeada por el placer, el juego y las proposiciones experimentales. Porque en el estudio que ellos hacen muestran que hay muchas cosas que acontecen en esa relación que no tienen que ver con la reproducción. Y ellas lo identifican con algo afectivo, con algo del orden del juego, con algo del orden del placer. Entre otras cosas, no suele haber eyaculación de la avispa macho. Si estuviera tan engañada por un mecanismo ciego, en realidad no existiría evolución, porque todas las avispas terminarían en las orquídeas y se morirían. Entonces dice que en esa relación las orquídeas se encontraban atrapadas, miren lo que dice, en un ensamblaje o agenciamiento interespecie queer que perturbó las sexualidades y las especies normativas victorianas. Sí. Bueno, por mí hasta acá. Bueno, muchas gracias. Pues le pasamos la palabra nuevamente al doctor Saúl para que nos haga sus comentarios, por favor. Saúl, ahí ya están viendo otra. Por las dudas. Estás en cámara. Estoy en cámara. Pues yo creo que es muy interesante cómo se ha transitado de la filosofía a la biología en todos estos días, ¿no? Y esa transición tiene que ver justamente desde las perspectivas propias de las teorías y de quienes las han diseñado, ¿no? Pensando en Darwin, pensando en estos filósofos, pensando en quizás algunos autores ahora que están tratando de explicar las relaciones humanas a partir de estos modelos, ¿no? Finalmente son modelos explicativos de las cuales nos conllevan a pensar y repensar, ¿no? Finalmente, las formas de cómo hoy día se están llevando estas interacciones en los cuerpos, ¿no? Y cuando hablamos de cuerpos me queda muy claro que no solamente estamos pensando en el ser, el cuerpo humano, sino en las personas, sino en los cuerpos que están en la naturaleza misma y que desde la biología y desde el darwinismo, pues con Linneo, ¿no? Que por allá había mencionado de una taxonomía, ¿no? Justo para poder identificar y poder explicar. Y a mí lo que me llama la atención es justamente estas explicaciones para poder darle sentido a lo que es la vida. Y yo creo que esto es la sustancia de todas estas discusiones, confluye en eso, que es la vida, ¿no? Y en esa situación de qué es la vida, a mí sí me gusta la manera en cómo yo estoy descubriendo también algunos conceptos que no lo había pensado, soy sincero, pero que ya estaban quizás en el lenguaje de lo académico, pero también en las formas de cómo miramos las relaciones. Por ejemplo, justo cuando se hablaba en términos de la otredad y la alteridad, y cuando mencionan por acá, habían comentado en torno a la importancia de establecer esa relación con el otro,
los otros, las otras, y por ahí, ¿no? También. Pero no solamente hablamos de las interacciones entre los seres humanos, porque desde la antropología queda clarísimo, y esto es una limitante desde la cultura, y eso me queda, ahora me queda bien claro, ¿no? Esa separación que desde las disciplinas positivistas han hecho con las, es decir, acá biología, acá antropología y acá, ¿no? Entonces, eso nos ha limitado, pues, en el asunto de los lenguajes. Y entonces, cuando se hablan de estas formas de relacionar estas otredades desde las disciplinas, pero también desde la forma en cómo las personas están mirando al otro, y ahora me queda claro que el otro no es solamente el ser humano, sino el otro natural, ¿no? El otro ser biológico y hasta no biológico. Decía por acá alguna de las compañeras que me pareció muy buena reflexión, decía, hablaba del aire, hablaba del agua. Es decir, tenemos una relación compleja con el otro. Y insisto, no estoy hablando del otro con la persona, sino del otro con el entorno. Y esto me lleva a reflexionar con el concepto de alteridad, ¿no? O sea, son términos filosóficos antropológicos para poder entender las relaciones sociales humanas. Pero la alteridad vista desde tratar de relacionarme con el otro, pero ya no del ser humano, sino con el otro naturaleza, es mucho más complejo. Súper complejo. Y entonces trato de mirar o de recordar teorías, ¿no? Que traten de estas relaciones. Quizás estaba recordando la teoría de Víctor Toledo del metabolismo social, que me parece que hay un esfuerzo ahí por tratar de entender esta codependencia, y esta codependencia entre los seres humanos y la naturaleza, pero con un resultado catastrófico, porque no hay un entendimiento ahí. Entonces, la reflexión sería, ¿qué tipo de lenguaje es el que tenemos que desarrollar para poder establecer una comunicación directa? No con los seres humanos, sino con otras cuerpos, esas entidades. Y yo creo que es ahí donde justamente valdría la pena explorar, y espero que el día de mañana se profundice en ello, cuáles son esas alternativas, cuáles son esos modos y medios por los cuales se pudiera establecer yo no sé si un diálogo o una comprensión que vaya más allá de un lenguaje tal, sino que tenga que ver con otros niveles de alianzas. Yo no sé si por conveniencia o por convivencia, que es una palabra que me resurgió en este debate, ¿no? Porque me queda claro, o sea, y me gusta esa postura biológica donde se habla de las alianzas, ¿no? Se habían hecho trabajos, sí, quizás de algunos filósofos, volviendo al mismo Spencer, ¿no? Pero eran solamente para poder comparar las funcionalidades del cuerpo humano y la sociedad, pero se quedaban en ese nivel, nada más. Y me parece que esto que se está planteando en torno a las formas, por eso decía, de convivencia, de conveniencia, convivencia para la sobrevivencia, la suena muy poético, pero que de alguna manera sí nos provocan establecer que otras formas, pues tenemos, me queda claro, o sea, de qué manera tenemos que construir esas nuevas relaciones. Y me parece que, y para finalizar estas reflexiones, ¿verdad? Me parece que, y vuelvo a lo que hace rato mencionaba sobre la memoria, la tradición, creo que ahí hay algunas respuestas de esos modelos que el pensamiento occidental sí nos ha obligado, en algunos casos, a olvidar y a desterrar, ¿no? Por influencia primero del cristianismo, bueno, las ideologías del cristianismo, y después de estos modelos científicos, ¿no? O sea, nos han obligado a
a desvincular. Y eso es la herencia latinoamericana de la que afortunadamente tenemos. Y yo no solamente me quedaría en Latinoamérica, estaría pensando en África, estaría pensando en las naciones ahora de los pueblos tribales de Australia, los pueblos ancestrales de la China, de la India, ¿no? En donde precisamente ahí están los modelos, pues, ¿no? Quizás han retomado situaciones occidentalizadas, o sea, pero que a final de cuentas encontramos elementos diferenciados que nos permiten hablar de esos lenguajes, ¿no? Y esto finalizaría la reflexión con la pregunta que por ahí decían, las son de las epistemologías del sur, ¿no? Pudieran establecer esos elementos. Pudiera ser, pero yo creo que nos falta profundidad ahí en cuanto a lo que pensábamos en el pasillo. En cuanto a los entendimientos y a las epístemes para poder saber las relaciones de esa construcción. Cuando digo relaciones de construcción me estoy refiriendo a cómo estamos aprendiendo de los otros, y en ese aprendizaje de los otros implica la naturaleza. Entonces yo me quedaría con estas ideas, e incluso hasta, fíjense, a mí me emocionó tanto que hoy entiendo el concepto de interculturalidad o lo trato de construir de otra manera. Fíjense, o sea, todo esto me llevó a esta reflexión, y la interculturalidad, como se ha mencionado desde las epistemologías, la antropología, de toda esta situación, tomando en consideración los temas de la alteridad, de la otredad, pero me gustó mucho cuando habla de las experiencias y lo común. Entonces la interculturalidad creo que es ahí donde recupero estos elementos para poder que la interculturalidad son otras experiencias de lo común. Y estas experiencias de lo común se establecen en el reconocimiento al otro en mí. Me quedaría con esa construcción ahí. Y me da para qué pensar, ¿no? Muchas cosas. Muchas gracias, doctor, por tus aportes. Yo creo que nos dejas una gran tarea, ¿no? Y grandes retos, porque las disciplinas, no sé, las disciplinas sí tienen que volver a mirarse a sí mismas y la forma en cómo deben ser alianzas con otras, ¿no? Que a lo mejor estaríamos hablando de esto que Morán siempre ha hablado, ¿no? De la complejidad. Pero bueno, no me quedaría hasta aquí. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Bueno, y si quieren empezamos al revés, para no establecer nuevas jerarquías, empezamos leyendo el chat. Sí. Pero digo dos cosas. Así como puntualizar o rescatar algunas cosas que dijiste que son para seguir explorando. Una es la idea de la interculturalidad, ¿no? Es decir, la interculturalidad hay que pensarla, creo yo, no como ese juego de las diferencias, ¿no? Sino por el medio, de verdad. Porque si no es suponer que efectivamente existen identidades constituidas de una vez, más o menos para siempre. Las identidades siempre están en relación con otras, y en esa relación están más o menos variando. Hay que poder dar cuenta de eso. Entonces, hay una cosa de la interculturalidad que está bien pensarla como desde la relación codependiente, ¿no? Y no como acá hay una identidad, acá hay otra identidad, y veamos cómo nos podemos conectar con aquellos, ¿no? ¿Cuál es la relación? Después, respecto del otro, sí, hay un otro que es el otro cultural, y está el otro no humano. Están los otros humanos y los otros no humanos. Y esto tiene que ver un poco con lo que va a venir mañana, que es, ok, si no ponemos al humano por fuera de la naturaleza, es el otro. O sea, tampoco estaría... O sea, habría que ver hasta qué punto el humano, ese otro humano, tiene un lugar... bueno,
jerárquico respecto de otros, ¿no? Y eso está claro en algunas culturas, ¿no? Voy a aprovechar para recordar una anécdota que estábamos charlando ayer, y que puede servir como apertura para lo que va a venir mañana, que yo cuento una anécdota de una vez que estuve en el desierto de Gobi, en una carpa viviendo con esos nómades, y que viven para sus animales, y su vida sigue la vida de los animales, y la vida humana cuando se mueve es cuando el clima supone que hay no más alimento, entonces alimento para los animales, y los humanos se van. Hablando con una traductora, con este hombre, yo le pregunto qué era lo que más disfrutaba de su trabajo, y él, por lo menos en la traducción, me dijo la primavera, porque era cuando nacían los animales, y me lo decía mientras iba arrancando carne en un hueso de caballo que iba comiendo. Y ahí hay algo interesante, porque así como dije que no hay que pensar al otro desde la identidad, sino que hay que pensar en una relación, una diferenciación inmanente que no establece jerarquías, ahí hay una relación humano-animal que no establece la jerarquía, que no es que la vida gira en torno a los intereses humanos. De esto voy a hablar mañana. Entonces, ahí habrá que pensar de otra manera en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso va a estar bien para mañana. Bueno, leo 2 largas intervenciones del chat, si les parece. Porque si no parece que la gente que está en el chat son como de una categoría inferior, de una raza inferior. Pero no, queremos igual. A ver, sí, acá Estefano dijo liminalidad comunitas en los ritos de paso de Víctor Turner. Sí, ese limen, que es el umbral en latín, de ahí viene liminal, o liminar, depende cómo se usa. Y sí, bueno, esos ritos tienen que ver con esto que yo en parte decía. Está bien. Está bien el vínculo, Estefano. O sea, tiene que ver con cosas que también pienso. Y Jenny dice, sí, en relación a la academia y a la construcción del conocimiento, es impresionante lo que sucede a Margulis con su obra. En plena extensión del darwinismo social, le rechazan su teoría con más de 15 veces, sí. Aquí, hago lío con esto. De hecho, le llegan a decir que no lo iban a publicar. Por ello, es fundamental, como se decía hoy, no abandonar la academia, sino entender que está atravesada por relaciones de poder. Como dice Diana Mafia, sería más objetiva, con muchas comillas, menos cerrada y hegemónica, podríamos decir, si de hecho tomara en cuenta más perspectivas, más allá de la blanca, masculina, burguesa europea. Bueno, claro, porque los saberes, como dije en parte ayer, en algún momento había salido esta idea de que tampoco tendríamos que hablar exactamente de Europa, ¿no? Que en realidad los discursos de esta tradición occidental, por lo menos desde la modernidad, podríamos decir que son los discursos que están producidos de ese locus de enunciación, definido por relaciones de poder vinculados con la posición de género, entonces es un locus de enunciación masculino, la posición de raza es un locus de enunciación blanco, ¿no? Y entonces, claro, en definitiva lo que tenemos que hacer es poder hablar desde otras posiciones de poder. Lo que es interesante, a mí me gusta ese concepto, es que pone en relación a los saberes o a los enunciados con posiciones de poder, posiciones materialistas de poder. Es decir, que uno piensa desde un lugar, y que, por supuesto, que los lugares no son las personas físicas, ¿no? Yo puedo ser mujer y hablar desde el lugar de un locus de enunciación patriarcal. A veces o puedo ser latinoamericano y estar hablando de un locus de enunciación europeo, y ser un europeo y estar hablando de un locus de enunciación postcolonial, qué sé yo, o decolonial. Así que sí, yo creo que es una buena estrategia de, bueno, habilitar otros locus de enunciación, ¿no? Asumir esos lugares donde se produce el saber, que no tiene que ver con perder la subjetividad, la objetividad en realidad. Pero sería todo otro tema. Bueno, Estefano dice, sería interesante rescatar sensorial de la experiencia de aislamiento del medio natural, viviendo solo en un medio completamente artificial. ¿Qué nos pasa? Desde muy pequeños no es lo mismo estar cerca de un cuerpo humano que un cuerpo artificial de peluche. ¿Por qué? Bueno, sí, pero no son solo relaciones con otros humanos, ¿no? Sí, el humano parece que necesita de otros humanos, ¿no? Eso que
que creo que es Judith Butler, que dice la vida precaria, ¿no? Los humanos parece que tenemos una vida precaria, que es una vida dependiente de otros humanos. El tomado positivamente es un concepto interesante. Okay. Ningún individuo dice, necesita de otros cuerpos. Imaginemos otros cuerpos humanos. De otros cuerpos que, en realidad otros cuerpos que potencien al cuerpo, ¿no? Lo que le hace el peluche al bebé es que no lo potencia, ¿no? Es una pared ciega el peluche, ¿no? Pero bueno, pensemos en las relaciones humano-animales en terapias para autismo, por ejemplo, ¿no? Ahí ni siquiera es un humano, son cuerpos. Jenny, es interesante cómo se ha utilizado la biología como campo neutral de conocimiento para delimitar cuerpos, identidades y géneros, por ejemplo, siendo que desde la resistencia a estos modelos biológicos contrahegemónicos queda evidenciado lo contrario. Importante pensar qué inventos, como estos mencionados, generan vidas más vivibles para todos. Claro. Sí, se trata de eso en definitiva, ¿no? Se trata de hacerle lugar a esas diferencias y no sofocarlas, ¿no? Bueno, ahí están los registros de asistencia. Bueno, ahora sí, no hay más en el chat, no sé si hay algún pregunta más, pero aquí hay un comentario. Sí. Dos comentarios, ¿no? Alejandro, ¿y tu nombre cómo es? Oliver. Oliver. Así es. O sea, ayer estaba como un poquito más tranquilo, ¿no? O sea, la posibilidad de poder, digamos, reconocer, ¿no? El pensamiento personal con ciertas características, y ahí estoy yo, ¿no? Sí. Pero ahorita justo estamos como es como el gran reto de ya no digamos de abandonar como si fuera cuestión de desprenderse de las vestiduras, sino sí justo, ¿no? Como emprender esas otras, las otras nuevas rutas, esos nuevos senderos, ¿no? De la reflexión. En ese sentido, esta dificultad, digamos, a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar justamente esa localización de las potencias, ¿no? Y digamos, desde esa falta, desde mi formación y de formación, lo único que se me ocurre es pensar, digamos, en esa jerarquización, ¿no? Digamos, en niveles, por decirlo así, niveles de la experiencia, de modo. Entonces, pienso justo, ¿no? En esa parte de la intuición, ¿no? Como una forma justo de que como sujetos sociales podríamos acercarnos a poder ubicarnos en esta relación con otros seres, con el contexto, etcétera. Y de manera, digamos, muchísimo más consistente con los saberes de otros pueblos, con los saberes de otras experiencias culturalmente consolidadas en otras rutas. Entonces, justo lo que entiendo, o lo que podría yo recuperar, digamos, de una situación muy amplia, es justo esta emergencia, ¿no? De la localización de esas potencias en este conjunto de sistemas simbólicos que pues de alguna manera están en esta disputa, no sé si inclusive, ¿no? Si pensamos en esa idea del cuerpo extendido, ahí ni siquiera tendríamos esta consistencia de una narrativa armada para poderla recuperar. Entonces, no sé si por ahí vaya esta idea, ¿no? De poder recuperar en estas dimensiones el logos, ¿no? Para poder ubicar esas potencias. Porque sí, hasta aquí podría llegar un poquito. Ya de aquí en adelante. Bueno, la cosa que sí, es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, que es esta idea de que la vida tiene que ver con relaciones entre cuerpos, tiene que ver con la idea o el concepto de encuentro, ¿no? Porque no lo pude desarrollar bien, pero yo puedo ver ahí dos árboles que Occidente me dice que son de la misma especie. Pero esos cuerpos tienen potencias diferentes, porque están en unas variaciones de relaciones con cuerpos que son irrepetibles. Entonces, ¿qué relaciones
van a hacer que tu tenor de existencia crezca, qué relaciones hagan que tu intensidad, y con mi intensidad es el cuerpo tuyo, el cuerpo de una comunidad, ¿no? Eso no se puede saber. Hay incertidumbre respecto de cómo resultarán esas aperturas y esos encuentros. Y no podemos saber. Porque esa pretensión de saberlo todo y de tener certidumbre es propio del Occidente. Es propio de este pensamiento, esta racionalidad que a la violencia y a la conquista. Bueno, desde la razón instrumental de Horkheimer, ayer citaba el texto de Las que él ahí habla del doble de la razón como la violencia, ¿no? No porque sea lo contrario de la razón. Su mitad de sombra, ¿no? La razón es violenta. Y entonces, abandonar eso, que nosotros hablamos tanto de los saberes, de cómo se puso los saberes, qué tipo de saberes tenemos que tener, bueno, uno es eso. Y una de las cosas que también hay que aceptar es abandonar la pretensión de tener certezas, de poder prever, que son las cosas que quiere hacer la ciencia, ¿no? O de controlar, o de saber completamente. Y también asumir que hay experiencias de la realidad que no vamos a conocer, que se nos escapa. Y no es de vuelta a pensar que el humano es un ser superior. Así que sí, hay algo de cierta angustia que, bueno, que no está mal, forma parte de la vida, qué sé yo. No lo vería como un problema. Vería como un problema al revés, cuando yo someto al otro a mi representación, ¿no? Bueno, Oliver. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay como 3 comentarios que quisiera hacer. Pues, en principio, primero que nada, pues justo viendo las diferencias, ¿no?, que habría entre el arquetipo y Mil Mesetas, ¿no? Que es que hay planteamientos que, pues de alguna manera van transformándose, ¿no? Y ellos en su trabajo del texto de 71, 73 y todo el trabajo en los 80, como todo esto va a llevar a otro tipo de planteamiento, ¿no? Donde hay otras condiciones de posibilidad. Pero bueno, por otro lado, otra dimensión, pues ahorita en las partes en las que se ha hecho mucho énfasis, que tiene que ver, pues sobre todo con esta dimensión del cuerpo y de la biología y la ruptura, digamos, de alguna manera con esta forma de pensamiento como aristotélica, ¿no? En ese sentido me parece justo, es muy interesante cómo hay ciertas derivaciones contemporáneas, por ejemplo, este ecofeminismo de Yayo Herrero, ¿no? Esta invitación a pensarnos como sujetos arraigados y en vulnerabilidad, a partir de este lenguaje, ¿no? Este tipo de interacciones. Y bueno, hay otro elemento por ahí que no ha estado tan presente necesariamente, pero que justo yo seguramente me estoy adelantando, me voy a adelantar y se va a trabajar el día de mañana, pero es que bueno, yo mañana no podré estar todo el día, pero que tiene que ver con el tema de los objetos técnicos, ¿no? O sea, el tema de los objetos técnicos y de la técnica, ¿no? O sea, sí, y ahí un poco justo, o sea, un autor que influye mucho en esta transformación y que va a llevar a un cambio importante en ese sentido, Gilbert Simondon, esta noción de los objetos técnicos y su modo de existencia, que ha dado la noción de máquinas deseantes, porque tiene cierto rezago ontológico, y hablar más bien de agenciamientos maquínicos. Y en ese sentido, bueno, tanto lo de Haraway como en este caso de Paul Preciado, ¿no? La manera que trabajan la noción de prótesis y el apartado de las máquinas de Marx, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí me parece interesante para ir como pensando, ¿no? Me parece, intuyo, ¿no? Por ver los temas que van a verse el día de mañana, y me disculpo por ello, ¿no? Pero, pues bueno, de alguna manera me parece importante, pues, ir viendo, ¿no? Cómo es que ese lenguaje, ¿no? Va dando lugar a otra forma a otra narrativa, pues, a otra codificación para establecer, ¿no? Ese tipo de acercamientos. Y bueno, pues por ahí, el día de ayer justo se hablaba mucho de esta parte de tanto de la autonomía, la producción de un nuevo lenguaje, por un lado, como, pues bueno, se citaba ciertos apartados de Foucault. A mí me parece bien interesante la epígrafe de una novela que me gusta mucho de Saramago, de Todos los nombres. Inicia con una cita del libro de las evidencias que dice: conoces el nombre que te dieron, pero no conoces el nombre que realmente tienes.
Y por ahí me parece interesante que de alguna manera, ¿no? que ayer se hizo énfasis en Foucault de las palabras y las cosas, en particular este idioma analítico de John Wilkin, sobre todo para criticar la concepción aristotélica, más que nada, no tanto para ilustrar la dimensión más bien vitalista que se va a desarrollar posteriormente, y habría muchas conexiones y diálogos, ¿no? Ahí en conjunto entre el arquetipo y Caritas, ¿no? Pero me parece importante cómo plantea, ¿no? En Nietzsche la generación de la historia, el genealogista lo que tiene que hacer es hablar de la historia como presente en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo como atravesado por la historia. Y que la historia tiene algo mucho más importante que hacer que ser sirviente de la filosofía, ¿no? Como una especie de sentido ya preestablecido, dado, y la noción de conciencia como la principal a partir de la cual se acerca a este tipo de narrativa histórica, que deja por un lado la experiencia, también hablaste de Thompson en su momento, lo cual me parece interesantísimo, y pues justo romper con esta dimensión de la preeminencia de la conciencia sobre el soma o sobre el cuerpo, en ese sentido. Y bueno, por ahí me parece importante también, pues eso, esta lectura post-operaísta, ¿no? Que diálogo, ¿no? Tanta posibilidad de intercambiar este tipo de ideas, de que el postoperaísmo se fija en el apartado de las máquinas, se fija mucho en el capítulo 5 del Capital, y en este capítulo inédito del Capital también, que de alguna manera posiciona a los objetos técnicos como elementos fundamentales también como extensiones del brazo del obrero. Y que en los Grundrisse, justo, y desde los Grundrisse, incluso cuando descubre la noción de trabajo como trabajo enajenado en los manuscritos, los objetos técnicos justo van a permitir, ¿no? Como herramienta, ¿no? Extender el órgano, ¿no? Y bueno, es cuando Marx también utiliza metáforas, neologismos, expresiones más cercanas a la biología, incluso habla de sistema vascular y sistema óseo, ¿no? Lo cual es muy interesante en estos capítulos, y que de alguna manera las lecturas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX sobre estos textos, como que poco lo posicionan, ¿no? Hace un momento se habló del metabolismo social, ¿no? Que es un concepto que trabaja Marx desde los Grundrisse y está presente de alguna manera en el Capital, aunque por otros motivos, pues, como que entra otra teoría de derivación. Entonces, bueno, pues eso lo quería comentar porque me parece importante sobre la noción de trabajo, que seguramente mañana te abordará, y por eso siento que me estoy adelantando y me disculpo por ello, pero en ese sentido, justo el objeto técnico incluso como una especie de manifestación de un trabajo pretérito que está presente y que amplía las posibilidades de esas interacciones y que permite otro tipo el surgimiento de otro tipo de corporidades, ¿no? Liminales, otro tipo de corporidades posibles, ¿no? Que anuncian otras formas, ¿no? Extienden otras formas de relación en ese sentido, ¿no? Y bueno, sobre esto me parece importante de nuevo también la noción de individuación de Simondon, que no es, el individuo es aquello que no se deja de dividir, ¿no? Para existir, y la noción de sentido, que tiene mucho que ver con esta crítica al psicoanálisis y el esquizoanálisis que están posicionando estos autores. El sentido no como algo que se interpreta o que está ahí, sino el sentido como algo que se experimenta, ¿no? Que se experiencia. Y a partir de ahí, pues bueno, justo me parece que el trabajo pensado de esta manera, ¿no? Tiene una profundidad, tiene un conjunto de distintos elementos que le permiten no solamente ser productor de objetos materiales o satisfactores de deseos o necesidades, sino como tal configurador de nuevos lenguajes, de formas de codificación que nos llevan a estas, bueno, cuando no están subordinados al capital, ¿no? A estas formas de autonomía posible. Y por ahí, bueno, hay un poco por Benjamin, ¿no? Un autor guatemalteco, Sergio Tischer, que escribe un libro, bueno, escribe un artículo que se llama La memoria ve hacia adelante, y ahí comenta su acercamiento en la escuelita zapatista a una, justo ayer se hablaba de los Botán, a una Botán que la señora Rosalita le decía: nosotros aquí en las comunidades zapatistas tenemos 3 tiempos. Uno es el tiempo exacto,
El tiempo exacto es el que viven, dicen ustedes, todo el tiempo. El tiempo exacto es el tiempo del calendario y del reloj. El segundo es el tiempo justo. El tiempo justo es el de la naturaleza, de los ciclos naturales, el ciclo del agua, las estaciones del año, etcétera. Ese que se está rompiendo y tambaleando ahorita con estas cuestiones que vivimos. Y el último es el tiempo necesario. El tiempo necesario es el tiempo de la revolución, el tiempo del cambio, es decir, el tiempo de la ruptura, ¿no? De aquello que codifica, que subordina tanto el cuerpo como nuestra acontecer, ¿no? Digamos, en esta práctica. Pues quería aportar eso en mi sentido. No, gracias, Oliver, sí, un montón de cosas. Claramente interesantes, que algunas voy a hablar mañana, otras no, porque bueno, no se puede hablar de todo, pero bueno, así, voy a hablar de eso, del trabajo, de cómo se reconfigura la noción de trabajo cuando empezamos a pensar de otro modo a los cuerpos, porque así como habría que repasar los supuestos respecto de, a ver, lo que viene diciendo, ¿no? Humano, animal, planta, esas clasificaciones, también hay que hacerlo entre humano y naturaleza, naturaleza y cultura, pero también entre animado e inanimado, ¿no? Entonces, cuando se revisan esos supuestos, son todos supuestos que se desprenden de la misma tradición. Cuando desbancamos esa tradición y pensamos de otro modo, tampoco podríamos hacer la distinción entre lo animado y lo inanimado. Y ahí eso es una manera que permite ver otras experiencias en la relación entre un cuerpo y un objeto o un artefacto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Esto último que dijiste de los 3 tiempos, aunque alguna vez lo había leído, pero la verdad ya me lo había olvidado, pero claramente tiene que ver con esto que yo vengo diciendo que existe, viene que en la materia, que en la vida está el tiempo, está la memoria, está el presente y está el futuro, que es, yo había dicho que era la dimensión de la novedad, que para decirlo de otra manera sería la revolución, ¿no? La creación. Así que sí, eso es toda una línea que hay que poder profundizar y conocer para que, bueno, podamos vivir nuestras vidas con esos conceptos, también, que no sean simplemente cosas que quedan en los libros. Y después toda la línea de hardware, preciado, máquinas, no voy a profundizar, aunque conozco y lo he estudiado bastante, algo voy a decir, porque claro, detrás de estas separaciones aparece esa idea del cyborg, o la idea de que, bueno, que efectivamente, cuando el humano no estuvo agarrado a una herramienta, cuando no estuvo agarrado a una lanza, entonces no existe el cuerpo humano. La especie humana se hizo humana como su cuerpo tuvo una relación de codependencia con herramientas, ¿no? Entonces, humano es humano y artefacto al mismo tiempo. Sí, voy a hablar de eso mañana. Sí, buenísimo, gracias. Sí, son líneas para seguir profundizando, pero bueno, claro, uno tiene un tiempo acotado, pero lo que está bueno es que por lo menos queden abiertos, es la idea, mi idea del mapa, ¿no? Sabemos que para allá nos metemos con los cyborgs, para allá está el tiempo. Sí, bueno. Bueno, estamos medio sobre la hora, pero no sé si alguien tiene algún último comentario así de último momento súper necesario. ¿Cómo? En el Zoom no hay. Nuevas no hubo. A ver. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Bueno, a mí sí me quedan muchas ideas, pero no sé. Bueno, una última idea. No, pero mira, pero de verdad, un poco lo que decía antes. No sé, a mí me parece que está bien que ocurra esto. Porque no se trata de que, en este caso, ustedes que me escuchan a mí, salgan pensando según las ideas que yo traje. No. Se trata de provocar pensamiento y poder ir más allá de lo que pensamos y no reproducir nuestras ideas. Entonces no importa hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, importará si después queremos hacer alguna organización, si queremos modificar prácticas colectivas, pero sí, es eso, es la angustia de la afuera, es la angustia del futuro en definitiva, Claro. no lo sabemos, no lo conocemos. Pero sí, decime, Saúl. Comento además la idea y ya se las dejo para... Claro, está bien. Es que no vas a estar vos, la dejás y... jueguen con ella. No,
voy a intentar conectarme mañana porque creo que es interesante, ¿no? Pero es que en toda la plática que tuviste, que has desarrollado, que el compañero tocó la palabra y que lo había notado por aquí, pero de repente se me perdió las notas, ¿no? Es esa palabra que es la conciencia. La conciencia, desde el punto de vista, y que bueno, eso nos lleva a toda una expresión filosófica, ontológica, y bla, 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 ¿no? Y eso ya ha sido bien discutido, bien analizado, desde los filósofos clásicos hasta la racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que tocaste algo que me parece que es interesante. O sea, la conciencia de los cuerpos, nosotros. ¿Qué hay de los otros cuerpos? ¿No? O sea, la naturaleza. Y entonces traté de ver cómo podemos, y pues hablaba hace rato de la otredad, cómo podemos entender a los otros que no somos humanos, pues, ¿no? Porque no tienen voz. No voz, pero a lo mejor se tienen formas de expresar, y lo veíamos acá con los experimentos, ¿no? Y entonces trataba de recordar cómo las culturas mesoamericanas, no solo las mesoamericanas, sino todas las culturas del mundo, le dan voz a las cosas, ¿no? O sea, ahí hay una explicación interesante, es decir, hay una forma de cómo las cosas, la naturaleza intenta decirnos. Obviamente, por ejemplo, yo aquí trabajo cambio climático, ¿no? O sea, alguien dirá, no, pues es que estamos dañando los ecosistemas, el exceso del CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces no existe esa parte porque no hay una forma, más que expresiones o más que estudios, ¿no? De resiliencia y de resistencia y reexistencia, como diría mi compañera Angélica, que ayer estuvo con ustedes. Y entonces, ¿cómo la naturaleza en sí misma puede expresar esas situaciones? Y entonces me recuerdo mucho de esas historias, repito, origen del maíz, diálogos que existen entre la naturaleza y los seres humanos, obviamente expresados en la palabra, ¿no? Y en la tradición oral. Y entonces yo me recuerdo mucho, y esa forma de expresión, de recuperación, todavía hay manifestaciones, ¿no? Yo cuando era niño, por ejemplo, me decían mis abuelos, mi abuela, ¿no? Que cuando desgranábamos el maíz, decía, es que el maíz también nos habla, es que también las plantas nos dicen algo. No sé si estoy tratando de dejarles ahí esos elementos, porque justamente darle o tratar de entender al otro, que no es el ser humano, sino la naturaleza y lo demás, dándole este sentido de voz, para poder entender como hace rato lo mencionaste, ¿no? Esas alianzas, creo que sí resultan importantes. De ahí la riqueza, diría yo, de memorizar, bueno, no memorizar, sino más bien de recuperar en la memoria esas historias. O sea, ahí es donde yo encuentro la forma en cómo ese otro intenta, digo, a través, está muy humanizado quizás, ¿no? Pero hay algo más allá que nos da, nos lleva a una cuestión más allá de la lógica instrumental, ¿no? Entonces, yo les dejo esto ahí para la discusión, porque creo que eso nos acerca justamente a lo que siempre se ha hablado en las epistemologías del sur, a la palabra otros saberes, otras formas, otros pensares, otros lenguajes, etc. Perdón, lo quería expresar, ¿no? Porque me parece que hay ejemplos, pues, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, por mí terminamos con tu palabra, no sé. Está más que bien. Bueno, pues Digo que estamos en horario, ¿no? sí, sí. Sí, Pues agradecemos mucho Ah, a todas las asistentes el día de hoy a esta segunda sesión. Les recordamos que mañana tenemos otra sesión a las 9 de la mañana.
Y también agradecemos a quienes están Sí. conectados vía Acá Zoom. nos preguntan cuándo van a enviar las grabaciones. No sabemos todavía. Pero bueno, si tienen hechas las inscripciones, después les llegará el enlace a su correo. Sí, sí, las van a mandar, Estefano. Sí. Bueno, ¿listo? Pues muchas gracias. Gracias, por la escucha. No, no, no.